Hola a todos, bienvenidos a una sesión más, bueno, a la última sesión virtual de la Escuela Trenzando Territorios, donde hemos estado estos últimos 4 meses, desde agosto hasta el día de hoy, un 16 de noviembre del 2022, en un constante proceso de aprendizaje, de intercambios de experiencias, de adquisición de habilidades también, y de poder como hilar fino, ¿no? En este contexto de movilidad humana desde un enfoque de los derechos humanos e interseccional. Les quiero dar las gracias a cada uno que han estado presentes a lo largo de estos 4 meses, que se han conectado semana tras semana. Muchas gracias por la paciencia, por la perseverancia. De verdad que ha sido un reto desde el equipo pedagógico de Trenzando Territorio, un desafío enorme día tras día. Así que les agradecemos un montón por, por aún así, a pesar de que hemos estado también después de 2 años en un contexto pandémico y donde nuestras vidas se volvieron virtual, aún así han estado presentes, ¿no? A lo largo de todo Chile, desde el norte hasta el sur. Así que muchas gracias. Hoy nuestra última sesión, ¿no? Tenemos a dos invitadas de lujo, ¿no? De reconocidas organizaciones a nivel nacional, ¿no? Hoy en nuestra última sesión número 5, herramientas para la incidencia institucional y legislativa. Tenemos la presencia de Michelle Riquelme de la organización OT de Chile, y también con la participación de Camila Maturana de la Corporación Humanas. Bienvenidas y bienvenidas a esta sesión del día de hoy, que es nuestra última sesión, nuestro número 15. Bienvenidos, y bueno, el micrófono es de ustedes. En este primer caso comenzaríamos la relatoría con Michelle. No sé si quieren saludar Camila y Michelle primero, antes de... Bueno, muy Gracias. cortito. Voy a dar vuelta el orden para saludar. Yo quería agradecer la posibilidad de estar compartiendo con ustedes hoy día, esta tarde. Me tocó un poco corrido para llegar hasta acá, pero estoy muy contenta de poder compartir este tiempo con ustedes en su última sesión de esta escuela de capacitación. Por supuesto que habría sido mucho más grato poder saludarles personalmente, abrazar a quienes nos conocemos, que cuando nos conocemos normalmente son de varios años de trabajo y largas luchas. Así que solo eso, Jennifer, agradecer al equipo que nos han nos han reunido con Mitchell hoy día, esta tarde. Y también muy contenta de estar con Mitchell, que no nos vimos en un buen rato. Sí, muchas gracias también por la invitación y la oportunidad de estar aquí, y ojalá nuestra experiencia les sea de ayuda en esta formación. Super, gracias y bienvenidos. Bueno, el micrófono es tuyo, Michelle. Ya, perfecto. Bueno, yo soy Mitchell, soy una persona trans, mi identidad de género es no binaria, mis pronombres son neutros, y trabajo actualmente en la Asociación OT de Chile, organizando transdiversidades. Nosotros somos una asociación de personas transgénero y personas cisgénero aliadas, que trabajamos por los derechos humanos de la población transgénero en Chile. Bueno, las chicas me invitaron a poder contar acerca de nuestra experiencia, de cómo fue el proceso de incidir para la aprobación de la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es una ley que se aprueba en el 2018 y que permite que personas que no se identifican con la identidad de género que le asignaron al nacer
puedan modificar su cédula de identidad en este caso, su acta de nacimiento, su cédula de identidad, respecto del nombre y del sexo que desean tener, digamos. Bueno, si bien la ley no es perfecta, ha sido un avance importante para que muchas personas transgénero en Chile puedan ejercer su derecho a la identidad y a la vez también ver solucionados otros problemas que tienen que ver con el acceso a la educación, al trabajo y a una serie de trámites que requieren tener una cédula de identidad para poder hacerlo, ¿no? Bueno, yo preparé una presentación que les quiero compartir. Acá está. Ahí, ¿se ve? Sí, sí se ve. Sí. Ya, perfecto. Bueno, esta presentación la dividí en algunas etapas, digamos, de cómo nosotros fuimos haciendo este proceso de incidencia legislativa, em, partiendo como primero por una parte de antecedentes, después otra parte de cómo es el proceso prelegislativo, después el proceso en sí de estar incidiendo y después el proceso postlegislativo. Entonces, como parte de los antecedentes de lo que fue este proyecto de ley de identidad de género, em, bueno, como les contaba, había una falta de reconocimiento legal a la población transgénero y todos los problemas asociados a no tener como una cédula que te identifique. Estaba también el antecedente de que en el año 2012 se aprobó en Chile la ley antidiscriminación, que por primera vez reconoce la identidad de género, por primera vez se reconocía la identidad de género en una ley, ¿no? Que fue la ley contra la discriminación, que tiene una serie de categorías por las que establece por las cuales las personas no pueden ser discriminadas, y una de esas es la identidad de género. Entonces ya había un precedente legal importante ahí. Y también ese mismo año se aprobó en Argentina la ley de identidad de género argentina, que fue la primera ley en el mundo que cambió como el paradigma bajo el cual se abordaba históricamente el tema trans. Porque si bien había en Europa, por ejemplo, en Suecia, como en el año 72, se había aprobado una ley para cambiar legalmente el sexo, era una ley que partía de la base de que las personas transgénero tenemos problemas mentales, ¿no? Entonces, nuestra situación es que tenemos como problemas psiquiátricos y eso no hace ser así, y por eso el tema se abordaba más como desde una patología psiquiátrica que desde el derecho a la identidad. En cambio, en Argentina dijeron, no, la identidad de género es parte de la identidad y por lo tanto es parte del derecho a la identidad. Y el paradigma bueno, con el cual se crea esa ley es como muy diferente a las leyes que habían habido antes en Europa. Entonces, fue como un paso también importante para toda América Latina, digamos, tener como en Argentina este referente de ley, ¿no? Que era un referente basado en derechos humanos, no los referentes anteriores. Bueno, nosotros en ese tiempo teníamos otra organización que contaba con recursos económicos suficientes como para poder emprender también el tema de hacer la incidencia política, porque como ya les voy a contar más adelante, no es algo barato, o no fue algo barato. Había también voluntad política en algunos partidos políticos de ese tiempo, de lo que recuerdo había voluntad política en algunos parlamentarios del PPD, de la ADC, del Partido Socialista, que fueron finalmente quienes patrocinaron el proyecto de ley. Bueno, había sociedad civil organizada, habían varios grupos de personas trans que estaban también organizados para poder dar esa lucha. Y finalmente se elabora un proyecto que ingresa al Senado en el año 2013. Para poder elaborar un proyecto de ley es súper importante lo que es el tema del trabajo prelegislativo, ¿no? Bueno, aquí hay una imagen de unos focus group que nosotros comenzamos a hacer también el año pasado, porque también tenemos en mente algunas reformas que necesita la ley de identidad de género, pero eso lo voy a hablar más adelante. ¿Qué es lo importante de un trabajo prelegislativo desde nuestro punto de vista? Preguntas como, ¿cuáles son los problemas que tenemos, evidentemente? ¿Cómo una ley lo ayudaría a solucionar estos problemas o quizás cómo los podría empeorar también? ¿No? A veces hay leyes buenas y también hay leyes malas. Es importante también revisar ejemplos de leyes en otros países, buenos ejemplos y malos ejemplos, y si es que existen investigaciones en esos países sobre el impacto de esas leyes, ¿no? Siempre es bueno contar como con ese tipo de investigaciones. También es importante recabar los antecedentes en el propio país
como son si en el país se cuenta con, por ejemplo, algún otro tipo de política pública relacionada al tema, un decreto, un fallo judicial, alguna circular. Los tratados internacionales también son de ayuda en lo que respecta a poder recopilar todos esos antecedentes que van ayudando a poder darle forma a un proyecto de ley. Y también es súper importante aprender cómo se tramita una ley, ¿no? ¿Cuáles son los trámites legislativos? ¿Cuáles son las comisiones? ¿Cómo funcionan las comisiones? ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional? Un montón como de terminología que es como muy, como se dice ley, de temas de legislación dura, digamos, que es necesario conocerlos para poder pensar y planificar cómo vamos a actuar en cada uno de los pasos. Ya cuando pasamos como a escribir el proyecto de ley, para nosotros fue súper importante el tema de buscar aliados, ¿no? Buscar aliados, tanto en sociedad civil, con otros activistas trans, con activistas del movimiento feminista, movimiento mujeres, del movimiento de los derechos humanos, ver también profesionales de la legislación, porque el proyecto de ley no puede ser cualquier cosa, tiene que tener un cierto lenguaje que es manejado para bien o para mal, como solamente por cierto tipo de personas que se dedican como a eso. Entonces es importante también tener ahí personas aliadas que tengan experiencia en temas de escribir leyes o de hacer lobby o ver temas como de como introducir como texto a los proyectos de ley. Ver también con el gobierno, y bueno, también con el mismo Parlamento, cuáles son como los parlamentarias aliadas que puede tener nuestro proyecto, y también a nivel internacional, ya sea a nivel, por ejemplo, de lo que es la ONU, la OEA o otros como organismos internacionales que tienen que ver con derechos humanos, y también a nivel internacional con sociedad civil, como otros grupos que también tienen que ver con nuestra causa, que también nos puedan ayudar como a nivel de redes internacionales. A nivel del trabajo con sociedad civil, es importante como tener claridad como quiénes son los grupos que van a como a apoyar este proceso, ¿no? Ver qué es lo que puede hacer cada grupo desde sus posibilidades. Como yo les contaba en ese tiempo, la organización que nosotros teníamos tenía recursos para poder dedicarle a eso, pero habían otros grupos trans que no tenían un peso. Pero aún así podían, por ejemplo, participar de las reuniones, podían aportar desde sus posibilidades, podían también ir al Congreso cuando se requería. Entonces también es importante como mapear cuáles van a ser los grupos que nos van a apoyar y cuáles son sus posibilidades de apoyo y en qué se comprometen. Y el tema del dinero, que no es algo menor, o por lo menos para nosotros no fue algo menor, porque efectivamente nosotros invertimos como harta plata en todo lo que requirió el proyecto. O sea, nosotros teníamos contratadas 2 personas de tiempo completo dedicadas al tema del proyecto de ley, además de una persona periodista a media jornada. También pagamos campañas publicitarias, videos así con productoras para que se transmitieran en redes sociales. Hicimos campañas gráficas, también hicimos una campaña en el metro incluso, que si bien el metro no nos cobró por hacer la campaña, tuvimos que pagar como el diseño gráfico, la fotografía, todo ese tipo de cosas. Y además de eso, pagar todo lo que son como los viajes al Congreso de Santiago del Paraíso. A veces la gente viajaba, estaba todo el día allá, tenía que quedarse a dormir en Valparaíso, teníamos que también poder financiarle eso. O cuando había que eran las votaciones en la sala, los grupos antiderechos también ponían plata para llevar gente antiderecho a que interrumpiera la sesión. Esa era como su estrategia de oposición, como interrumpir, gritar, hacer como show dentro de la sala para que se retrasara la votación. Y nosotros también teníamos que contrarrestar eso llevando nuestra propia gente para que ocupara también los puestos de la gradería y no dejárselo todo a los antiderechos. Entonces ahí también teníamos que invertir dinero en pagar buses, pagar a gente, darles comida para que pudiesen estar todo el día allá esperando a que los dejaran entrar, etc. Entonces eso requiere o requirió como una inversión importante de dinero. Y ahí puse, entre comillas, o sea, entre paréntesis, perdón, en signo de pregunta, trabajo remunerado, porque siento que hay veces en la sociedad civil, los grupos de sociedad civil, que a veces el tema como del dinero es complejo abordarlo, ¿no? Entonces hay organizaciones que no quieren como recibir ningún tipo de financiamiento, pero eso también implica como que el trabajo necesariamente va a ser como más precarizado quizás y no tan constante y no con tanto dedicación como quizás quisieran darle. Entonces es una pregunta como hacerse importante si efectivamente vamos, por ejemplo, a pedir dinero a financiadoras para que nos apoyen en esto, ¿se le va a pagar a una persona, no se le va a pagar?
desde nuestra experiencia, si no hubiésemos contado como con ese financiamiento, probablemente la ley no sale. Porque efectivamente los enemigos que teníamos en ese momento tenían dinero y estaban poniendo dinero para que la ley no saliera. Entonces, tener dinero en ese momento nos ayudó mucho a poder contrarrestar eso. Bueno, ahora ya pasando como a la parte del trabajo legislativo en sí, bueno, ahí hay una foto de cuando fuimos al Congreso. Todas esas banderas, esas poleras, todo eso tuvimos que pagarlo, digamos, hacerlo, mandarlo a hacer. Desde lo comunicacional fue muy importante, por ejemplo, hicimos una página web del proyecto donde pusimos el contenido del proyecto, noticias, investigaciones relacionadas al proyecto que apoyaban nuestra postura. Em, Estábamos, como les decía, con una periodista que redactaba notas de prensa, las mandaba a los medios, estaba gestionando prensa también para conseguirnos cuñas en medios, hacer hashtags relacionados al proyecto de ley, lo que les hablaba de la campaña gráfica, también hablamos con gente como famosa influencer que también quiso participar, por ejemplo, de un video, hicimos un video como con actores famosos, actores y actrices famosos que hablaban de por qué era importante la ley de identidad de género. Y también todas las campañas como de personas comunes y corrientes que también, no sé, pues sacaban una foto con el hashtag o hacían un video, una declaración, personas trans que contaban su problemática asociada a no tener un carnet de identidad que les identificara. Todo ese tipo de cosas ayudan. Bueno, armar la base de datos como con investigación y documentos afines que sea pública, eso también es muy importante porque cuando nosotros estuvimos haciendo la incidencia política, empezaron a circular investigaciones falsas que venían como de Estados Unidos, de grupos antiderechos, que son homofóbicos, transfóbicos, que eran investigaciones falsas, pero diputados, senadores que se oponían al proyecto de ley las presentaban en el Congreso como supuestamente verdaderas. Y eran falsas. Entonces, tener también como investigaciones verdaderas que puedan contrarrestar ese tipo de fake news que se comienzan a circular también es importante como tener, sobre todo en temas que no están como muy investigados, como era en ese tiempo el tema trans, ¿no? Que hablaban, por ejemplo, de que, no sé, que había gente que se arrepentía, que había gente que después iba a estar cambiando el nombre a cada rato, cosas de ese tipo, como poder tener como investigaciones que digan, no, mira, o sea, efectivamente puede que haya gente que se arrepienta, pero no es más del 5%. Entonces, ¿cómo vamos a dejar el 95% sin derecho a la ley versus una cantidad mucho menor de gente que quizás podría, ¿no? Como estas posibilidades. Entonces, ese tipo de investigación es muy importante tenerla como rápido a mano y para poder lanzarla y ponerla y hacérsela llegar como a todos los tomadores de decisión, ya sea a nivel del Congreso o a nivel del gobierno, para que también tengan esa argumentación en sus bases de los documentos que presentan cuando van a hablar al Congreso. Bueno, formar coaliciones con otras organizaciones también es muy importante. Mientras más organizaciones se alineen para impulsar el proyecto y para apoyar el proyecto, eso es como algo muy importante. Nosotros también hicimos seminarios en instituciones relevantes al tema para acercar la propuesta a la gente que nos interesaba. Por ejemplo, hicimos 2 seminarios sobre identidad de género en el mismo Congreso, para que los parlamentarios se tomaran unos minutos y fueran al seminario y escucharan lo que teníamos que decir. Llevamos expertos de diferentes temas, llevamos también gente media famosa ahí, como para que hablara y para que llamara la atención y fueran a escuchar lo que tenía que decir. También hicimos seminarios en algunos ministerios, en universidades, acercando como el contenido de la propuesta y la problemática que solucionaría la propuesta. Bueno, un poco ya lo mencionaba, desmentir acciones y noticias falsas antiderechos. Esto comienza a circular en redes sociales sobre todo, entonces es importante como estar siempre como desmintiendo ese tipo de cosas porque si no, lamentablemente si no se hace, va quedando ahí y después, como dice el dicho, una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad, va pasando un poco eso, ¿no? Em, ¿Qué hacer con la instrumentalización del tema? Eso es algo que también es una pregunta importante de hacerse, como tener como una especie de planificación previa de qué hacer cuando el tema se instrumentaliza, ¿no? Que es muy probable que pase. A nosotros nos pasó, sobre todo instrumentalización para como personas que querían figurar, ¿no? Querían tener como una figuración personal a costillas del tema. Entonces, ¿cuál va a ser como nuestra postura frente a ese tipo de situaciones? Y también ahí puse como pregunta cómo manejar el fuego amigo y cómo debiésemos reaccionar y quiénes. Porque no es algo raro que pase que
haya peleas dentro de o discusiones dentro de las organizaciones de sociedad civil respecto de qué debe decir el proyecto, cómo se debe hacer la incidencia, o que alguien diga una declaración y a una persona de otra organización eso no le parece bien, entonces la encara o la reprocha o la desmiente. Entonces, ese tipo de situaciones también es importante poder preverlas y también y poder saber cómo reaccionamos, ¿no? O sea, no podemos salir a reaccionar como con garabato o echarle como dice, echarle la foca, sino tiene que ser como una reacción muy bien pensada y muy inteligente de qué es lo que tenemos que decir, pensando en el bien mayor, ¿no? Pensando en que esto es como un proceso de muchos años, o sea, la ley de identidad de género estuvo como 6 años tramitándose. Entonces pensar que es un proceso de largo plazo y que no lo podemos como ir como dañando por tener como esas rencillas internas o salir como de gastarnos en peleas que no tienen como mayor sentido. Ahí fue un pantallazo de una noticia que sacamos en respuesta a unos dichos de Piñera, que había dicho como que las personas trans éramos un error. Ese tipo de cosas es muy importante salir como a desmentirlas inmediatamente, como con algún comunicado, con alguna nota. Eso fue una imagen que hicimos cuando estábamos viendo que el proyecto de ley estaba estancado. Creo que esto fue el 2017, como que estaba estancado, que no se movía. Entonces sacamos como esa gráfica y tuvo como harta repercusión en redes sociales, la compartieron harto. Bueno, y acá lo que le hablaba del hashtag. El hashtag League ahora fue trending topic varias veces. Entonces, ese tipo de tener como hashtag como cortos, precisos, ayudan bastante a posicionar el tema. Otras herramientas importantes que también nos ayudaron fue tener como un mapa de actores, tanto a favor y en contra. Entonces teníamos como un mapa de todos los parlamentarios, parlamentarias, de cuáles eran los actores del gobierno también que estaban incidiendo, de la sociedad civil, para poder saber quiénes eran como los actores que estaban dando opinión, involucrándose, y de todo ese mapa saber quiénes estaban con nosotros y quiénes están en contra, ¿no? Entonces ahí es importante a nivel del Parlamento conocer cómo funcionan las bancadas de los parlamentos, o sea, de los senadores y diputados, cómo negocian, cuáles son los nexos que tienen, quiénes son amigos entre sí, quiénes son enemigos. Todo eso es un mundo. Tener sus celulares, sus correos electrónicos, sus redes sociales, revisar qué es lo que hablan en redes sociales también es importante porque a veces te pueden decir una cosa pero en redes sociales dicen otra. O me acuerdo mucho un senador, creo que era, que nos decía como, sí, sí, yo voy a votar a favor, pero no lo puedo decir en redes sociales porque la mayoría de mis votantes son evangélicos. Entonces, como que para nosotros era como sí, pero para afuera era no, ¿no? Ese tipo de cosas pasan. Bueno, cuando son las comisiones donde se tramita el proyecto de ley, es importante llevar gente siempre que apoye tu postura del ámbito académico, estatal, social, religioso, familiar, activista, de todo tipo, de lo más variado. Es importante que esa gente esté ahí porque los que no quieren que el proyecto salga van a llevar también gente y no puede pasar que en una comisión no haya nadie defendiendo el proyecto. Entonces siempre es importante estar pendiente de todas las comisiones, ir a todas las comisiones. A veces las comisiones se suspenden a última hora, no importa, igual vamos, estamos ahí, estamos afuera esperando en los pasillos, si es que pasa algún parlamentario a hablarle, que te vean, que te vean, que te vean. Eso es muy importante que te vean estando ahí, porque si no te ven, queda esa sensación de que no les interesa como el proyecto y van a estar más pendientes de los proyectos de la gente que sí está ahí encima como presionando. Buscar apoyos internacionales también nos fue de ayuda, tanto a nivel de ONU, de OEA, apoyarnos de los tratados internacionales, hablar con algunas comisiones también de algunos organismos de la ONU, por ejemplo. La ONU tiene un montón de organismos que también hay que conocerlos, para saber con cuáles, por ejemplo, pedirle una declaración. Pedirle una declaración, por ejemplo, al Alto Comisionado de Naciones Unidas. Alto Comisionado de Naciones Unidas, este proyecto se está tramitando, necesitamos que tengan como nos hagan una declaración donde digan que ustedes recomiendan a Chile aprobar la ley. O por ejemplo, de una mujer, necesitamos que una declaración que nos apoye. Y así ir también haciendo como ese lobby a nivel internacional para que desde estos organismos se emitan declaraciones o resoluciones o cosas a favor del proyecto de ley. Y también otro punto importante es como negociar con tus aliados y salir con un petitorio claro.
Cualquier cambio o propuesta que se vaya haciendo al texto es importante que sea como previamente consensuado como con todas las personas que estamos incidiendo, porque no puede pasar que, no sé, nosotros queramos A y el grupo al lado quiera B, y nosotros hablándole al parlamentario vote A y el grupo al lado vote B. Porque lo que va a pasar es que te van a decir pónganse de acuerdo. Como, pónganse de acuerdo y después me vienen a hablar. A nosotros nos dijeron muchas veces eso. Entonces es importante como tener también esas conversaciones constantes como con nuestros aliados para ir consensuando cuál es como la mejor propuesta. Y también saber de antes que estamos dispuestos a negociar y que no. Que estamos dispuestos a ceder y que no. Un proyecto de ley jamás sale igual a como entró. Entonces, siempre hay que tener como mucha conciencia, claridad y asumir que el proyecto va a ser modificado y en esa modificación saber que estamos como dispuestos a ceder y que no. Bueno, un tema que también me habían pedido tocar es el tema como de la seguridad, el cuidado colectivo y el autocuidado dentro del proceso, porque es un proceso bien intenso y que puede ser bien desgastante y que puede incluso significar como problemas para los grupos. Yo aquí anoté algunas cosas que me parecen relevantes mencionar. Principalmente, por ejemplo, el tema de la seguridad de las comunicaciones. ¿Con qué palabras decimos las cosas? ¿A quién se las decimos y por cuál vía? No puede pasar que, por ejemplo, se filtren audios de WhatsApp donde el vocere del proyecto está, no sé, diciendo tal por cual, no sé qué, nada, refiriéndose como a un parlamentario, por ejemplo. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Entonces es muy importante como las palabras que se utilizan, a quién se las decimos y por cuál vía. Siempre tienen que ser vías seguras. Hoy en día la mayoría de gente usa WhatsApp, pero WhatsApp no es una plataforma segura. Traten de usar otra. No sé, Signal. Bueno, hay varias que son como mucho más seguras que WhatsApp. WhatsApp, a cualquiera le hackean WhatsApp hoy en día. Entonces, ese tipo de comunicaciones no velas por WhatsApp. También revisar cuáles son como las medidas de información, o sea, de seguridad de la información que tenemos. Por ejemplo, si tenemos una página web del proyecto, esa página web está alojada en un servidor seguro. Quizás nos podrían hackear la página web. Si nos hackean la página web, ¿qué hacemos? Ese tipo de cosas es importante pensarlas desde antes. Por ejemplo, nuestra página web nos han intentado hackear como 3 veces, pero el servicio que tenemos de hosting es como muy bueno y siempre ha podido como, tiene como varias medidas de seguridad que otros hosting no tienen y eso ha impedido que nos boten la página, por ejemplo. Pensar también si es que nos llegaran a hackear, qué nos podrían hacer y quiénes, ¿no? Tener como muy claro quiénes pueden ser como tus enemigos en este proceso. También proteger a las personas que van a hacer vocería, van a hacer liderazgo, porque estas personas van a sí o sí recibir ataques, ya sean redes sociales, a nivel personal, a nivel físico, que sería como algo grave. Entonces es importante también tener como claro, por ejemplo, si a nuestro vocere le hacen algo, ¿qué hacemos? ¿No? Tener como un plan para poder resguardar también la integridad física y psicológica de nuestra vocería. Y bueno, y tener claro que es un proceso muy a largo plazo y eso significa también estrés a largo plazo. Y también pensar en medidas dentro de la organización como pueden ser, por ejemplo, la rotación de las vocerías, la rotación de las responsabilidades, tener pensado que esta persona merece también vacaciones o si está muy sobrepasada, también poder darle unos días de descanso. Quizás también pensar como en temas de si la persona está muy sobrepasada, como temas de apoyo psicológico, o si la demanda sobre la organización es tal que comenzaron a surgir, por ejemplo, conflictos internos, tener también instancias de mediación donde poder conversar esas cosas y que esos conflictos no lleguen a un punto en el cual nos peleemos y ya sea como una situación irreconciliable que afectaría a la organización y obviamente afectaría el proceso. Entonces, nunca dejar que los conflictos interpersonales o intralaborales como que vayan escalando a un punto en que ya, no, que ya sean como inmanejables. Siempre tratar como de tener instancias de mediación, de diálogo y de ir conversando las cosas que no nos parecen, que no estamos de acuerdo, para poder ir llegando como a acuerdos de solución antes de que pase como a situaciones más irreconciliables, ¿no? Me voy a apurar, no sé cómo estoy de tiempo. ¿Estoy bien de tiempo? Digamos que unos 5 minutos más. Ya. O si no sé si quieres continuar después de Camila, o Sí, como sí, tú. Ya, ok, súper. Sí. Bueno, ya pasando al trabajo del post-ley, luego que ya se aprobó la ley de identidad de género, nosotros hemos seguido teniendo harto trabajo, no tanto como durante el proceso, pero sí hemos tenido trabajo.
Por ejemplo, ahí hay una foto de Franco Fica, que fue el coordinador de la Unidad de Política Pública, que en parte gracias a él se logró la aprobación de la ley. Ahí está, por ejemplo, haciendo una capacitación al registro civil, que el registro civil es como el principal organismo encargado de implementar la ley, ¿no? Entonces, en este punto es importante pensar, por ejemplo, después que se aprueba una ley, se hace el reglamento. O sea, el gobierno tiene que hacer el reglamento de la ley y ese es otro proceso también, que puede ser también tan complejo como lo fue la aprobación de la ley, porque incluso peor quizás porque el reglamento de la ley no tiene como tiempos tan establecidos como si puede haberlo tenido como el proceso más... no sé, por ejemplo, que el Ejecutivo puede poner urgencia en proyecto de ley. Entonces eso hace que el Parlamento tenga que apurarse para poder sacar el proyecto. En cambio, en la parte del reglamento todo es como más nebuloso. Entonces, en nuestro caso, el reglamento que lo tenía que hacer el Ministerio de Justicia pasó por varias etapas, hubieron varias cosas, nosotros siempre estuvimos encima porque no queríamos que el reglamento fuera como un mayor obstáculo para el ejercicio del derecho a la identidad, ¿no? Que pudiese haber algunos obstáculos como burocráticos o de requisitos, otras cosas que nosotros no queríamos que tuviese. Entonces siempre estábamos muy pendientes de cómo iba el texto, qué se iba diciendo, etcétera, y también de estar presionando para que el reglamento saliera pronto. Bueno, lo que se veía en la foto del tema de la educación como a las comunidades que van a ser usuarias de la ley. En nuestro caso, cuando se comenzó a implementar la ley, nos llegaron muchas consultas de personas trans que no sabían bien cómo funcionaba, no sabían bien qué tenía que hacer. Entonces ahí también fue un trabajo educativo hacia la comunidad mediante videos, hicimos como guías en PDF para explicarle a la gente, se las compartíamos por redes sociales, por WhatsApp, para que la gente fuera como apropiándose de la ley y pudiendo ejercer sus derechos y también denunciando cuando tenía algún tipo de impedimento para ejercer su derecho. Por ejemplo, hubieron varios casos en oficinas de registro civil donde no querían recibir a la gente o le decían, no, es que tú tienes que traer una sentencia judicial, lo cual era mentira. Entonces, ese tipo de situaciones también le hacíamos mucho hincapié a la gente que nos las denunciara para nosotros internamente poder hablar con el registro civil y decirle, mira, registro civil, en tal oficina, tal parte, no quisieron atender a una persona trans, tal funcionario o funcionaria, resuélvanlo. Y eso fue poco a poco como logrando que ese tipo de situaciones se fueran resolviendo. Respecto de también incidir como en el nivel de cumplimiento de la ley, tanto a nivel público como a nivel privado. En nuestro caso, a nivel público, por ejemplo, el principal ejecutor, como decía, era el registro civil, pero también hubieron ministerios que también tenían que actualizar su base de datos para cambiarle el nombre y el sexo a las personas trans. Por ejemplo, hubieron problemas con todo esto que fue el pase movilidad, porque era un registro que no estaba tan en línea con el registro civil, entonces ahí también hubieron problemas de actualización de sus datos. La gente nos llamaba y nos decía, mira, mi pase movilidad está con mi nombre antiguo, ¿qué hago? También a nivel del CERVEL, por ejemplo, con el tema de la actualización del padrón electoral, que no se actualiza tan rápido como quisiéramos. También ahí hubieron problemas que tuvimos que ayudar como a la gente a resolver esos casos. Bueno, finalmente el CERVEL sacó un manual, como una guía para que se le respetara la identidad de género a las personas trans en los locales de votación. Por eso también fue todo un proceso de incidencia. A nivel de empresas privadas, por ejemplo, tuvimos mucho reclamo de los bancos. Bancos que no querían reconocer el nuevo nombre o la nueva identidad de la persona. También hubieron varios reclamos y tuvimos que también interceder a ese nivel. Con Banco Estado fue todo un problema. Muchos reclamos hasta el día de hoy. A veces llegan reclamos con Banco Estado. También poder hacer como estudios de evaluación del impacto de la ley, como poder medir, por ejemplo, si los problemas que habíamos evaluado en el trabajo prelegislativo, ahora que la ley ya se implementó, se están solucionando o no se están solucionando. Porque si no se están solucionando, significa que quizás la ley no está sirviendo, y si no está sirviendo, ¿por qué no está sirviendo? Ese tipo de preguntas y ese tipo de procesos, ese tipo de investigaciones también es importante hacerlo, como el antes y el después. Y también quizás si es que la ley efectivamente tiene falencias o no está solucionando los problemas, pensar en reformas a la ley, que es un poco lo que les hablaba yo al principio. Nosotros estamos pensando reformas a la ley porque
Por ejemplo, no sé si ustedes supieron que hace poco se entregó una cédula a una persona no binaria, que fue el caso de Change en Fuego, que también es parte de la asociación OTD. Y claro, por ejemplo, la ley de identidad de género, en este negociar que saliera la ley, la derecha dijo, no queremos que la identidad de género sea para todas las personas, queremos que solo sea para hombres y mujeres. Entonces modificaron la definición de identidad de género en la ley, que al principio era una definición abierta, que era la definición que tiene la ley de Argentina, y pidieron modificarla y quedó solo hombre-mujer. Entonces eso significa que todas las personas no binarias, como es mi caso, no podemos usar la ley. O sea, si yo como persona trans quisiera usar la ley, no puedo, porque no hay como... La ley no dice que puedes tener otro sexo además de hombre y mujer. Entonces, en el caso de las personas no binarias, nosotros tenemos que seguir haciendo el trámite vía judicial. Por ejemplo, mi caso está en corte de apelaciones, porque me lo rechazaron en primera instancia. Ahora estoy en corte de apelaciones esperando que la corte de apelaciones me diga que sí a poder tener un carnet con una letra X en el sexo. Pero claro, por ejemplo, el tema de las personas no binarias, que no están en la ley, ¿cómo podemos hacer que estén en la ley? La ley también dejó fuera a las personas, o sea, dejó sin procedimiento a las personas menores de 14 años, que también tienen que seguir haciendo el proceso vía tribunal civil. Entonces, ¿qué pasa ahí también con eso? Otras falencias que tenía la ley, pero que menos mal se solucionó con el tema de la aprobación del matrimonio igualitario, era que antes de la aprobación del matrimonio igualitario pedía que la gente tenía que divorciarse si es que estaba casada. No aceptaban a gente casada. Pero eso menos mal con la aprobación de la ley del matrimonio igualitario se solucionó. Pero así, es necesario como ir evaluando el impacto que va teniendo la ley en efectivamente solucionar como los problemas de la población que queremos solucionar. Eso, muchas gracias. Gracias, Michelle. De verdad que, todo un mundo y de verdad, harto felicidades por ardua labor que hicieron, ¿no? Todos estos años. Y que, bueno, y que dio frutos, bueno, con sus desafíos y puntos ciegos como lo que estaba hablando ahora, ¿no? Pero igual muy admirable todo lo que han hecho, ¿no? En este tiempo. Así que muchas gracias. Recordarles que al final de la sesión viene el momento de las preguntas, o no sé cómo lo quieran hacer, porque igual faltan 15 minutos para las 8, no sé si Camila alcanzaría a exponer. ¿Sí? Yo creo que sí. Ya. Sí, Entonces, es que Víctor ya lo expone. explicó casi todo, entonces me queda muy poquito para comentar. Está buenísimo. Ya, súper. Entonces, después hay Grace, que fue la que levantó la mano. Después de la vuelta del pequeño receso a las 8, volvemos con el diálogo abierto. Adelante, Camila. Ya, bueno, muchas gracias. Yo creo que la presentación que ha hecho Michelle hoy día, esta tarde, nos pone sobre la mesa las dificultades y desafíos que significa emprender una estrategia de incidencia. Entonces yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta, de cosas que yo voy a mencionar, como reforzarlas, pero quizás antes contarles, para quienes no conocen, yo trabajo en Corporación Humanas. Corporación Humana es una organización feminista y trabajamos en el marco de derechos humanos y desde un enfoque feminista, como les digo, y una de nuestras principales líneas de acción es la incidencia política. Entonces, desde el año 2004, 2005, nosotras empezamos un proceso de conocer cómo era el Parlamento y empezar a incidir en la discusión de algunas leyes. Y sin latearnos con el detalle de cada una de esas legislaciones en las que hemos participado, liderando o apoyando el trabajo de otras organizaciones, como también fue la ley de discriminación y la ley de identidad de género que Michelle comentó, apoyando a otras organizaciones y compartiendo nuestros conocimientos y nuestros aprendizajes, en ese aprender, digamos, porque esto de la incidencia no es ninguna ciencia oculta, la verdad. Entonces, por eso es tan importante estos espacios para poder compartir esas lecciones.
En ese aprendizaje nosotros en algún momento hicimos una publicación, claro, en el Zoom no se ve mucho, que se llama Recomendaciones para la incidencia legislativa. Yo se la mandé a Jennifer en la tarde por el correo para que ella se los pueda compartir. Esta tienen que leerla con quienes están interesados en conocer un poco más, porque ahí quizá lo interesante es como el relato de las etapas de tramitación legislativa y las oportunidades de incidencia en cada uno de esos momentos, ¿ya? Y les pido que lo lean con compasión, digamos, considerando que fue uno de nuestros primeros aprendizajes y que si a lo mejor tuviéramos que hacer eso hoy día lo haríamos de otra manera, con un lenguaje más simple, de una forma más gráfica, pero igual les puede servir a quienes les gusta leer. Entonces también nosotras, uno de nuestros focos de trabajo ha sido la incidencia, como les digo, legislativa en el Parlamento y también la incidencia a nivel internacional. Nosotras también consideramos que desde el trabajo de las organizaciones en derechos humanos es súper importante que los organismos internacionales conozcan de fuente directa, digamos, de las organizaciones, cuáles son nuestros diagnósticos y nuestras evaluaciones sobre el desempeño de los estados en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Y eso lo hacemos también en alianza con otras organizaciones, porque nosotras más que nada tenemos la expertise en temas de derechos de las mujeres, pero los derechos humanos siempre tenemos que mirarlos de manera más integral y por eso es tan importante el trabajo con otros y otras. Entonces nosotros hacemos informes sobre el estado de los derechos humanos en Chile, en temas de mujeres, de infancia, de personas migrantes, de disidencias sexuales, pueblos indígenas y afrodescendientes, o de repente por temas, educación, salud, trabajo, igualdad y no discriminación, etcétera, digamos, vivienda, recursos naturales, medio ambiente, agua, etcétera. Y llevamos esta información, estos diagnósticos o informes sombra o alternativos, por así llamarle, a los organismos internacionales cuando le corresponde la evaluación sobre, al Estado de Chile sobre el cumplimiento de sus obligaciones asumidas por los tratados internacionales. Entonces, de esa manera se genera un intercambio que es muy valorado por estos comités, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité CEDAW para la eliminación de la discriminación contra la mujer, el Comité de Derechos Humanos que vigila el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Trabajadores Migratorios, el Comité de Personas con Discapacidad, seguramente se me queda el Comité contra la Tortura, seguramente se me queda alguno pendiente, pero valoran muchísimo que organizaciones de larga trayectoria aporten lo que el Estado no va a decir que son las fallas, porque el Estado cuando lo examinan le preguntan, bueno, ¿usted cómo ha cumplido toda esta obligación? El artículo 1, 2, 3, y el Estado dice, sí, tenemos un proyecto de ley, tenemos una política no sé qué, tenemos un programa piloto. Muchas veces presenta este tipo de información, cosas muy puntuales y específicas que lo que dan cuenta es que no está cumpliendo, que está apenas empezando. Cuando dice tenemos un proyecto de ley en este tema, es que el tema no se está cumpliendo, evidentemente, que hay apenas un proyecto en discusión. Entonces, eso también lo dejo planteado, yo no les voy a hablar de eso, pero lo dejo planteado también porque es una línea de acción de incidencia política interesante, sobre todo de cara al contexto real que tenemos hoy, que tenemos un parlamento que no es favorable para ninguna de las causas de derechos humanos. Es un parlamento que tiene una composición muy conservadora y seguramente ustedes también lo perciben con mucha preocupación. En el último tiempo realmente están teniendo un desempeño deplorable. Algunos hablan de un circo, incluso, de cómo se pelean, se empujan, se insultan, degradando toda la discusión sobre derechos humanos a un nivel de descomposición que para las organizaciones es un desafío. Y yo realmente estoy un poco como en un estado de mucha preocupación como para pensar en incidencia en proyectos de ley sobre derechos humanos. No es una cuestión fácil cuando tenemos que garantizar que los parlamentarios
no sigan desconociendo los derechos humanos y manteniendo discursos negacionistas y de odio al interior del Parlamento. Entonces, también es importante mirar cómo podemos influir en otros ámbitos. Yo no traigo la respuesta hoy día porque la invitación era para la incidencia en el Parlamento, que Mitchell ya nos contó cómo era, así que puedo hablar un poco de otras cosas, pero pensar en que en la incidencia tenemos que también identificar otros ámbitos en que podemos influir. Y ahí voy a retomar un poquito algunas ideas que había traído pensadas, que las tengo que estructurar porque Mitchell ya puso en común muchas cosas que no necesariamente todas las tengo que repetir, pero sí rescataría, y eso lo voy a repetir al tiro, cuando pensamos en una estrategia de incidencia estamos pensando en un proceso a largo plazo. Y eso tenemos que saberlo. Eso no es ni bueno ni malo. Es un proceso a largo plazo que requiere incluso trabajar después que se dicta la ley, ¿cierto? Para pensar en reformas, para garantizar que se implemente. En los primeros tiempos de una política y de una ley siempre son muy caóticos y no se cumplen. Entonces uno tiene que tener los elementos para dar cuenta al primer año, a los 6 meses, al año y medio, así como no se está cumpliendo esta ley, para poner alerta, porque luego que pasan 3 años, desde el Estado ya pareciera que la ley ya está andando y ya nadie se va a preocupar de implementarla, y lo que no quedó bien, andando bien, nosotros, para poner un ejemplo muy similar, la implementación de la ley de 3 causales. A 5 años de la ley, lo que no se hizo bien al principio es muy difícil que ahora lo podamos corregir si no lo alertamos en los primeros años. Pero bueno, eso, es un proceso a largo tiempo que requiere una planificación y que requiere una sostenibilidad de recursos humanos y de recursos financieros. Estoy repitiendo lo que dijo Mitchell, ¿no? Como les digo, esto no es ninguna ciencia oculta, todos podemos aprender de incidencia y ponerlo en común, y sobre todo aprender de las lecciones que nos comparten quienes han llevado adelante procesos en este sentido. Y como les digo, nosotros desde 2004 hemos tenido mucha participación también como para poder reforzar desde nuestra experiencia que todo esto que Mitchell está alertando es completamente así. Y esta sostenibilidad en el tiempo creo que es muy importante, que Mitchell resalta el tema de los recursos y el tema de las personas, cómo cuidar las relaciones y cómo cuidar las organizaciones que llevan adelante esto. Y aquí siempre van a haber dificultades, porque cuando tú presentas un proyecto o trabajas en torno a un proyecto de ley, ya no hay dueños de los temas. Los parlamentarios son dueños, las organizaciones son dueñas, por lo tanto, luego quienes negocian de repente, eso se escapa un poquito del control, por lo tanto lo mejor que puede ayudar es mantener un estilo de alianzas muy claro desde el principio. Y aquí también resaltar que no es posible llevar adelante una estrategia de incidencia sin una política de alianza. Y eso es una cuestión permanente que tiene que ver con alianzas a nivel institucional, con los actores del gobierno, con los actores institucionales del Parlamento y con las organizaciones y con la academia. Y ahí tienes también tus distintos círculos de los más cercanos, los que apoyan en momentos de movilización, los que apoyan con argumentos y estudios, etc. Pero eso es un componente de la estrategia de incidencia a considerar. Y también Mitchell nos resaltó toda la importancia que tiene complementar esta estrategia con una estrategia de comunicación, ¿cierto? Entonces, ahí me estoy desordenando, voy a volver al inicio. Yo creo que no es obvio repetir qué es la incidencia. ¿Y por qué lo digo? Cuando hablamos de incidencia estamos hablando de un conjunto de acciones coordinadas, una estrategia, ¿cierto?, que llevamos adelante quienes queremos influir en la definición o la implementación de una política, una ley, ¿cierto? Queremos influir en los tomadores de decisión para generar un cambio y una solución a un problema que hemos identificado. ¿Por qué digo esto no es tan obvio? Porque lo primero, como pensando en pasos, lo primero que tenemos que tener como organización o como organizaciones es un diagnóstico
de cuáles son los problemas que tenemos y que queremos solucionar. Porque no todos los problemas se solucionan con leyes. Hay problemas que se solucionan con políticas públicas gubernamentales, con servicios especiales, con circulares, con políticas municipales o con nuevos tratados internacionales, por decir algo así muy distinto. Entonces, es importante definir cuál es el problema que queremos enfrentar y que creemos que se debe resolver con una ley, ya sea una ley nueva o una modificación en una ley ya existente. Y si nos acotamos a lo que es la incidencia legislativa, pensar, por ejemplo, que hay problemas que requieren una ley completamente nueva, que fue lo que OTD y otras organizaciones detectaron. No tenemos en Chile una ley de identidad de género y ahora el paso, entiendo que es, no tenemos en Chile una ley integral para la protección de las personas trans, no solo para que permita el cambio registral, ¿cierto? Entonces ahí tienes un problema que es la ausencia de una regulación legal. Y entonces tu estrategia de incidencia implica la preparación de un proyecto de ley, con todo lo que eso significa en términos de la construcción de alianzas institucionales con el gobierno. A veces te llega a pasar que entre todo ese proceso hasta hay un cambio gubernamental y tienes que empezar nuevamente porque te van a mandar a los distintos ministerios a buscar apoyo y tienes que generar las alianzas con los distintos actores en el Parlamento. Y cuando hablamos de los actores en el Parlamento, hablamos en general de partidos políticos. Gran parte de los parlamentarios están ahí porque representan una determinada corriente política y se agrupan en bancadas. Pero también tenemos que pensar que hay comisiones temáticas en el Parlamento. Pero eso lo voy a dejar después porque si no se me va a ir esta otra idea. Perdón que me desordene. Entonces, podemos querer una ley nueva o podemos querer modificar una ley vigente, y ahí también puede ser un proyecto que nosotras generemos, o podemos empezar a actuar cuando ya hay una ley en discusión y que queremos, por ejemplo, que no siga discutiéndose, porque es una ley que nos va a perjudicar muchísimo. Y ahí tenemos que pensar que la estrategia y el objetivo de incidencia son distintos. Por eso lo estoy resaltando. Y también podemos subirnos como al carro que ya venía andando en algún momento cuando nos demos cuenta que un proyecto de ley es importante, que quedó ahí en algún momento y que queremos que se discuta. Entonces, como recomendación general que nosotras hemos identificado en el tiempo, sería relevar, yo sé que Michelle lo dijo, pero lo voy a profundizar un poquito más, la importancia de que nosotras como organizaciones tengamos información. Y la información que necesitamos para una estrategia de incidencia es en distintos niveles. Michelle también los mencionó. Un primer nivel, obviamente, sobre el tema, el problema, sus causas, los efectos, qué derechos se vulneran de las personas, a quiénes afecta, en qué medida les afecta. Cuáles son las leyes y las implicancias normativas de esa regulación vigente que están a la base de este problema. ¿Qué estudios existen sobre las consecuencias? ¿Cuáles son los pronunciamientos de organismos internacionales? Todo este mapeo de la información existente que le pone al problema que queremos enfrentar también una connotación, como por así decirlo, de seriedad académica, pero también por otra parte un rostro humano, que normalmente somos nosotras mismas las organizaciones, ese rostro humano de cuál es el problema. Eso las organizaciones lo tenemos, pero no siempre lo tenemos ordenado, por eso es importante cuando vamos a pensar en nuestra estrategia de incidencia, ordenar ya, la información. Entonces, eso significa que tenemos que tener minutas que den cuenta de ese problema o otros productos para comunicar. Tenemos que tener información sobre el funcionamiento del poder legislativo, de las instituciones, porque para dictar una ley interviene el Senado, la Cámara y el Poder Ejecutivo. Y tenemos que saber claramente cuál es el rol
de cada uno de estos poderes. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, presidente, como dijo Michelle, pone urgencia a ciertos proyectos de ley y eso acelera la discusión. Podemos en algún momento querer que eso ocurra. Los ministerios intervienen porque hay temas que no pueden los parlamentarios presentar iniciativas de ley, por ejemplo, que generen gasto. Y eso siempre es un problema para los proyectos de derechos humanos, que tenemos más facilidad de acercarnos a parlamentarios para que presenten un proyecto de ley que a veces al gobierno, pero son proyectos de ley que son declarativos en la medida que no puedan los parlamentarios disponer de gasto público para invertir en implementar esos derechos. No sé si lo estoy explicando bien hasta ahora. Jenny, ¿cuánto me queda? Hoy me va a pasar. 5 minutos. Sí, ya estamos. Bueno, 5 minutos, ya. Y si que algo pendiente lo dejamos para después. ¿Les parece? Sí, ya, súper. Ya. Ya. Voy a tratar de elegir qué sería más interesante para poner, porque son muchas las cosas que se podrían comentar. Entonces, saber cómo funciona el Parlamento, y aquí a lo mejor sí alcanzo a hacer un pequeño resumen. Sí, creo que voy a elegir el tiempo en ese punto. La tramitación de la ley implica el cumplimiento de ciertas etapas que debemos conocer para poder planificar nuestro trabajo y conocer en qué momento requerimos activar las distintos componentes de las estrategias de incidencia. Y cuando digo estrategias de incidencia, estamos pensando en cabildeo o lobby, que son las reuniones directas, cara a cara, en que me junto con un ministro, una ministra, con un asesor, con un senador o una diputada, nos juntamos con los tomadores de decisión personalmente, bueno, por Zoom también puede ser, le presentamos el problema y lo que queremos, ¿cierto? El proyecto de ley o la indicación, etc. Cabildeo. Y tenemos los mecanismos de la ley de lobby que permiten forzar que esas reuniones tengan lugar. Tenemos como estrategia de incidencia la participación, como mencionó Michelle, en las comisiones de trabajo legislativo, para poder exponer públicamente nuestros puntos de vista sobre este proyecto de ley, los argumentos a favor, y también podemos incidir para que sean invitadas, como decía Michelle, otras voces a dar cuenta de cuáles son las observaciones respecto del proyecto de ley que estemos impulsando, teniendo claro que van a ir también los grupos antiderechos a decir lo contrario. Tenemos que tener en esta estrategia de incidencia, como alrededor, digamos, de esta cosa directa que podría ser el cabildeo, el lobby, o la influencia directa con los legisladores, la estrategia de educación y sensibilización a la comunidad, porque y que está vinculado con la estrategia comunicacional, o sea, no sacamos nada con solo hablar a los parlamentarios si la gente no está entendiendo porque es importante el tema que estamos resaltando. Y también, como lo señaló Michelle, es parte de la estrategia de incidencia el fortalecimiento de la organización y la política de alianzas, tanto para pensar en la estrategia de incidencia y luego para mantenerla en el tiempo sostenible. Y la movilización en determinados momentos, por ejemplo, cuando se vota en sala un proyecto, que son momentos como muy relevantes, muy cúlmines, evidentemente que ahí se despliegan las estrategias de movilización ciudadana. Queremos que todas las organizaciones estén apoyando en sus redes sociales o que vayan al Congreso. Hay distintas cuestiones que hacer que la verdad es que en una charla de 20 minutos es bien difícil poder ponerlas todas en común, pero en muy poquitos minutos, Jenny, muy breve, la ruta de tramitación legislativa de manera gruesa para que ustedes la tengan en vista. Los proyectos de ley se presentan en una de las dos cámaras, en el Senado o en la Cámara de Diputados, tienen que cumplir una discusión general primero en una comisión temática. Por ejemplo, las leyes referidas a migración normalmente van a estar en la Comisión de Gobierno o en la Comisión de Constitución, o eventualmente en la Comisión de Derechos Humanos. Tienen que ir a la comisión, que es donde se van a producir estas audiencias públicas, que van a invitar a las organizaciones a exponer, que va a pasar esto que dice Michelle, que es que uno va a la comisión para que siempre vean que la organización no ha soltado el tema,
y te vas a encontrar con los otros que también están haciendo lobby para que el proyecto no avance, etcétera, etcétera. Luego que la comisión estudia el proyecto y emite un informe, va a la sala. La sala puede aprobar en general el proyecto para que siga la tramitación y vuelve a la comisión para la discusión de las indicaciones, que es propuestas de cambio a los distintos artículos que tiene el proyecto. Entonces ahí se vuelve a discutir, pero ya con distintas redacciones, que era lo que Mitchell decía, los proyectos van cambiando, ¿cierto? Si esto después vuelve a la sala y se aprueba y sigue avanzando, va a pasar al segundo trámite. Por ejemplo, pasó de la Cámara al Senado. Se cumplen de nuevo las mismas etapas. Va a la comisión, se discute en general, se hacen las audiencias, se vota, se hace el informe, va a la sala. Ahí tiene que tener la votación de toda la sala, y si el proyecto sigue y se presentan indicaciones, vuelve a la comisión para discusión particular. Cuando termina esta discusión, como tenemos normalmente un texto distinto del inicial o del que aprobó la primera Cámara, va al tercer trámite, que es que vuelve a la Cámara inicial para que ratifique los cambios. Si no ratifica los cambios, se forma la comisión mixta, que seguramente ustedes han escuchado, que es como ya, tenemos un proyecto del Senado, un proyecto de la Cámara, ¿qué hacemos? Eso como muy grueso lo que ocurre en casi todos los proyectos. Hay excepciones, por supuesto, que termina la tramitación antes, que a veces va más rápido, que hay más de una comisión que informa, por lo tanto se demora más, pero nos da también más oportunidades de mejorar el texto, y ahí nosotras podemos apoyar presentando indicaciones, preparándole los discursos a los parlamentarios aliados, estar siempre presentes en la discusión, reunirnos con aliados y con opositores. Yo creo que eso también es importante. Siempre sirve tener claridad de cuál es la posición, incluso de nuestros adversarios políticos, en los temas, y que conozcan cuál es la posición de las organizaciones. Traté de hacerlo así muy corto, yo no sé si fue muy ordenado, les pido disculpas, pero queda abierta la posibilidad de seguir conversando a la vuelta de la pausa. Sí, gracias Camila. Siento como que necesito como verlo en un mapa, como un mapa concepto, como un mapa, una lluvia de ideas para poder como, seguirle la ruta. ¿Lo Entonces, pueden ¿te ver? parece bien que lo dejemos? Ah, ya, súper. Sí, ahí yo se los compartí por correo y por acá también en el chat, si lo pueden ver. Y pueden ver como todo lo que está explicando la compañera Camila. ¿Les parece si vamos a un break, a un receso de 10 minutos y volvemos a las 10:20, a las 8:20? ¿Funciona cuando lo hacen en el receso? ¿Vuelven? Sí, 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 vuelven, sí, son estudiantes fieles. Ah, disciplina, sí, sí vuelven. Ya, Me ha dejamos pasado acá así y como ya, el volvemos. receso, vuelven y después uno está ahí así como, No, hola. no, 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 sí, no, no, aquí estamos. Ok, ya, Ya, nos súper. vemos en 10 minutos, compañeras. A las 10, a las 8:20. Voy a parar la grabación para que no... Pero bueno, continuamos la sesión número 15 de la Escuela Trenzando Territorios. No sé si Camila quedó algo pendiente. Si no, le damos el espacio para las preguntas y conversación abierta con los estudiantes. Bueno, ahí igual pueden hacer sus preguntas también por el chat o pueden levantar la mano. Ahí Grace levantó la mano. Sí, hola, ¿cómo están a todos? Adelante. Yo quería felicitar porque cuando se expuso en la primera parte, se me abrió como una cantidad de ventanas y yo decía, claro, tal vez fue eso lo que nunca supimos que debíamos hacer como lobby para que nuestra ley de migración hubiera sido un poco diferente. Prepararnos, lo estoy comparando con nuestra ley de migración, ya que estoy viendo todo el proceso de cómo lo hicieron con esta otra ley. Y yo decía, claro, es que cada una de esas etapas no se puede descuidar, no se puede dejar aparte, y ese es el éxito que tiene cuando se promulgan estas nuevas leyes, tener todo ese aparataje o andamiaje detrás de todo lo que es cuidar y no dejar ningún espacio vacío para que se pueda proceder, para que salga adelante la ley, o en este caso
la que a nosotros nos correspondía, que era la de ley de migraciones. Entonces, gracias por toda la exposición que hicieron, porque la verdad es que nos dimos cuenta que aunque hicimos mucho, nos faltaron cosas en el caso de la ley de migración. Y en la otra los felicito porque fue un paso muy grande. Yo sé que tuvieron que parir esta ley terrible, terrible, con mucha fuerza. Era eso el comentario. Gracias. Tiene la palabra María Hilda. Sí, hola. Bueno, yo quería decir que yo trabajo también con colectivas, en dos colectivas, en regiones, y me da la sensación, o sea, creo que muchos no tienen la posibilidad de incidir, uno, porque no saben cómo hacerlo, no sabe porque se ha intelectualizado tanto esto que, por ejemplo, una comunidad de vecinos sin educación, por así decirlo, no se atreven a hacer incidencia. Y eso es súper, o sea, yo lo encuentro que es como muy de la élite nada más. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos nosotros por ellos? Yo creo que no. Por eso yo siento que más que incidir en el Parlamento, ¿no? Porque no hay posibilidades para muchos, y muchos, no sé, sería bueno que las personas pudiésemos nosotros replicar estas cosas en los distintos territorios. Eso. No sé si Michelle o Camila y pueden responderle. Yo creo que es verdad lo que dice la compañera María Hilda, o sea, esto es una cuestión que está muy encapsulada, que a la información a la que pocas personas tienen acceso, lamentablemente, más allá de que OTD, Humanas y otras organizaciones, con la experiencia que hemos tenido, yo creo que nos hemos dedicado a tratar de hacer lo más democrática esta información, participando en instancias como esta y en muchas otras, llevando esta información. Por eso insisto, esto no es una ciencia oculta, es algo que se puede hacer, pero se requiere información y lamentablemente se requiere mucho tiempo y recursos para dedicarse a eso. Es como un trabajo profesional, por así decirlo. Y por eso cuesta tanto desde este lado de los derechos humanos poder llevar adelante estas iniciativas que enfrentan, digamos, una estructura de poder que está muy arraigada. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con lo que plantean las compañeras, o sea, también lo que señalaba Grace, desde las organizaciones de personas migrantes, se trabajó mucho, había mucha alerta de lo que estaba pasando con la ley, pero no fue posible movilizar toda esa alerta en términos de una estrategia más coordinada de acción y de influencia. Y yo creo, lamentablemente, y tengo mucha depresión por eso también, lo comparto, digamos, lo pongo en común en este espacio, aunque no nos conozcamos tanto, que enfrentamos tiempos muy difíciles para proteger los derechos humanos, incluso para proteger lo poco que hemos avanzado en estas décadas. O sea, tenemos estándares internacionales que siguen siendo estándares, referentes, pero no son realidades para las personas, lamentablemente. Y yo creo que estamos iniciando una época muy oscura, poco favorable para esos avances, porque tenemos un gobierno muy progresista, con un programa de gobierno que nos puede gustar mucho. Yo creo que eso es fácil compartirlo, y además un proceso constituyente fallido.
que tenía las respuestas y un marco de derechos humanos muy claro, puesto en el centro de esta propuesta, que la ciudadanía rechazó. Entonces, eso alimenta lamentablemente a estos sectores resistentes, a estos sectores conservadores, creyendo que ese rechazo es rechazo a los derechos humanos y nosotras creemos que no, pero no sé si lo sabemos. Entonces, solo puedo compartir lo que están diciendo y decirles que no tenemos respuesta, salvo seguir trabajando y trenzando, como dicen las compañeras que organizaron esta escuela, trenzando territorios, trenzando comunidades, fortaleciendo el trabajo de los territorios, las comunidades, llegando a las personas, explicándole a cada persona de Chile por qué sus derechos humanos son importantes y por qué es importante que estén protegidos en la Constitución y en las leyes. Pero no sé qué más podemos hacer Sí, aparte de tratar de recomponer ese tejido social que es la base de cualquier cambio. y, y bueno, nosotras no nos pagan por hacer lo que hacemos, y es un cansancio enorme porque llevamos muchos años en esto. em, Además de no ser remunerada, también es complicado que te reconozcan en la colectiva, porque también es complicado, ¿no? Somos pueblos chicos, infierno grande, dicen. Entonces, eh, eso. No sé si Michelle tiene algún comentario en relación a lo comentado por las compañeras. Algo más positivo. Sí, Ujú. bueno, yo creo que por lo menos de nuestra experiencia en el proceso de incidencia, lo que yo comentaba un poco del tema de las alianzas entre las organizaciones, va a depender mucho como poder identificar como, claro, cuál es como el perfil de las organizaciones interesadas en el proyecto y como que no todas las organizaciones vamos a poder hacer lo mismo, ni entregar lo mismo, ni poder disponer del mismo tiempo, ni poder disponer de los mismos recursos, pero cómo hacemos que todo lo poco que cada quien puede entregar se vaya sumando y vaya haciendo sinergia. No sé, por ejemplo, nosotros cuando teníamos estos recursos para poder no sé, ir a Valparaíso y llevar gente, como que los poníamos también a disposición como de todas las organizaciones interesadas que quisieran ir, o cuando teníamos como las reuniones de incidencia de lobby, poder decirle, mira, a tal hora va a haber una reunión, vayan, y como que tratar siempre de estar como sumando a todas las organizaciones desde sus diferentes em, como posibilidades, ¿no? Como sabiendo que no todas son remuneradas, sabiendo que no todas tienen el tiempo, sabiendo que no todas trabajan no tienen como el mismo perfil de dedicarse a eso, porque para dedicarse a eso efectivamente hay que tener lo que decía Camila, el tiempo, los recursos, como los profesionales. Entonces, pero como entre todas igual vamos haciendo sinergia como hacia un objetivo común. Escuchándoles y lo que también comentó Grace, ¿no? Que claro que no teníamos quizás esas herramientas, bueno, desde de las organizaciones migrantes y premigrantes, pero hablo desde las organizaciones migrantes, que es donde son los espacios donde yo activo también. Nos pasó que claro que igual teníamos un proyecto, bueno, se aprobó un nuevo proyecto de ley de migraciones en un contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Pasamos a tener de una ley que se hizo en un contexto de dictadura a una legislada en un proceso, en un contexto donde no estaban como las condiciones ni materiales, nada, para que las organizaciones migrantes podríamos hacerle frente a eso, porque muchas estábamos, o por ejemplo, las mujeres y las disidencias migrantes estábamos poniéndole el cuerpo para apañar a nuestras comunidades. Entonces también fue un contexto bastante hostil para nosotras y nosotros, y también
que, como bueno, muchos saben, igual la mayoría o las personas como con las que recién venimos activando, también tenemos muy poco tiempo acá en Chile y es difícil igual como tener como un mapa, ¿no? De cómo funcionan las instituciones acá, ¿no? Es como bastante complejo, ¿no? Ahorita cuando ustedes estaban hablando, yo trataba como de hacerme un mapa mental y es un desafío enorme, ¿no? Saber tener como esa hoja de ruta. Entonces yo creo que también ahí es muy importante tener alianzas con organizaciones que son propias de acá, ¿no? O que son de personas nacionales. Y que también nuestros tiempos y nuestra vida misma también nos dificulta mucho y también que hay esta ley que muchas veces nos considera como ciudadanos de tercera categoría y que no tenemos los mismos derechos sociales y políticos. Entonces también ahí siento que son brechas y desafíos grandes que hay, ¿no? Por ejemplo, desde las comunidades migrantes. Y también escuchándole para cerrar y hacerles una pregunta, dentro de sus diversos procesos que ustedes participaron, como tanto como humanas o como OTD, ustedes, no sé, ¿cuál fue el momento como más crítico o como que ustedes vieron durante el proceso de incidencia y cómo también y cómo le hicieron frente a ellos? Si nos pueden como contar como una experiencia, no sé, puntual, ¿no? De algo que les haya pasado y que, wow, como no sé, eh, y cómo ustedes le hicieron frente a ello. Y lo otro, gracias Micha por hablar también del cuidado. Yo creo que es un tema que muy poco se aborda desde la militancia y desde los activismos. Muy poco ponemos los cuidados, o sea, hablamos mucho, nuestro discurso es de poner el cuidado en el centro, pero no lo hacemos para con nosotros mismos. Entonces, igual, gracias, yo creo que es un tema que igual lo hablaba con Camila ayer, que hablamos de eso, ¿no? Que también, de que nuestros activismos también tienen que ser cuidados y gozosos también, porque también de eso va la vida, ¿no? A pesar de que venimos, de que habitamos contextos muy hostiles para nuestras comunidades, ¿no? No, eso. Bueno, respecto a tu pregunta de los momentos como más críticos, bueno, yo creo que hubieron varios, pero creo que igual tuvimos suerte, no sé, la vida. No sé, por ejemplo, recuerdo un momento cuando asume Marcelo Díaz en el gobierno Bachelet y asume como el liderazgo del proyecto, no nos quería escuchar. No nos quería escuchar porque estaba como más vinculado como a otros activistas que tenían otras posturas y no nos quería escuchar y nosotros insistíamos tanto, íbamos a las reuniones, cada cosas que nos llegaba del gobierno que nos invitaban, no sé, el Ministerio de Trabajo va a presentar la cuenta pública, allá íbamos. Ahí íbamos como a todo a ver si lo pillábamos para hablar con él y no nos quería escuchar. Y tuvimos así como la suerte que justo en ese momento como que tuvimos como que cambiar a la persona que estaba, a la abogada que teníamos que estaba a cargo como o a la asesora jurídica que teníamos que estaba a cargo como del proceso de seguimiento. Y llegó una chiquilla así, recién salida como de la universidad abogada y resulta que era prima de Marcelo Díaz. Y fue como, y ahí como que se nos abrieron las puertas, así, ¡pam! ¿Y qué quieren? Prima, ¿qué quieres? Así como... Y fue como ya todo mucho más fácil y le explicamos los argumentos, que por qué la ley tenía que ser así, así, y dijo, sí, 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 ya, ya, ya. Y como que de ahí todo empezó a fluir. Entonces fue así como una cuestión muy de suerte.
Sí, a veces como que la suerte juega a nuestro favor, ¿no? También otro desafío que yo veo que lo comentó la compañera Isla es el tema del centralismo. También las personas que nos encontramos en regiones también nos cuesta mucho, ¿no? Movilizarnos hacia la capital, hacia Santiago, o bueno, acá Valpo, que estamos cerca, ¿no? Pero es difícil igual, es difícil cómo poder hacer, cómo hacer condensar, ¿no? Implica que las organizaciones tengan o un comité, no sé, alianzas en la zona centro, o cómo hacer para que, claro, para hacer incidir todas las fuerzas políticas en causadas para ese objetivo. No sé si hay más compañeros que quisieran hacer comentarios, dar alguna opinión. José Luis. José Luis, levantaste la mano. Ahora sí, Sí, ahora sí, no sé si me alcanza a escuchar. sí, se escucha. Ya, que tenía justo conectado el teléfono al parlante para poder que se escuchara más fuerte porque estaban haciendo bulla afuera. Ya. Independiente de eso, mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Al momento de poder realizar incidencia política, ¿no es cierto? Existen ciertos factores que son bastante importantes y creo que Mitchell lo mencionó en un momento cuando dice, ¿no es cierto?, de que existe una instrumentalización. Frente a esa instrumentalización, ¿qué se puede hacer para poder hacer frente a aquello y que esto no pase a manos de agencias, ¿no es cierto?, y organismos que tienen otro propósito, ¿no?, para poder tener, quizás, incidir dentro de lo que serían las leyes, hacer cambios sustanciales. Esto lo digo generalmente porque acá en el norte, sobre todo cuando se están realizando estas mesas de los grupos de trabajo que están organizados por OIM y ACNUR, ¿no es cierto?, que son agencias internacionales, existe una cierta instrumentalización a que las organizaciones sociales lleven, por así decirlo, el trabajo, ¿no? Y un trabajo que no es remunerado, un trabajo que también, ¿no es cierto?, es a costa, ¿no es cierto?, de las organizaciones sociales. Y eso, ¿no es cierto?, también influye a lo que es la hegemonía, ¿no?, de estos sistemas eh, agenciales, ¿no es cierto? Y que estas mismas agencias vienen a posicionarse directamente en lo que serían estos movimientos, ¿no? Las organizaciones sociales que ya están llevando, ¿no es cierto?, estas estrategias políticas directamente a lo que sería llevarlo hacia el Congreso. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente, ¿no?, las organizaciones sociales para que esto, ¿no es cierto?, frente también a la instrumentalización de otras organizaciones, agencias, ¿no?, que tienen un propósito que responde más a lo que sería lo neoliberal, lo hegemónico, ¿no es cierto?, no haga, ¿no es cierto?, presión frente a lo que nosotros buscamos como organizaciones sociales, incidir en la política? ¿Puedo responder? Ujú. Bueno, yo creo que algo muy importante es como tener el objetivo claro, ¿no? Como cuál es la ruta que nos planteamos seguir. Porque instrumentalización siempre va a haber, es como algo inevitable, ¿no? Como que todo el mundo siempre quiere como llevar agua a su molino, como dice el dicho, y a veces en esas como tiras y aflojas nos vamos como perdiendo de cuál es nuestro objetivo, pero es súper importante como tener finalmente como claro cuál es el objetivo, y si es un objetivo muy grande, muy ambicioso, quizás dividirlo como en etapas, y como también mantener siempre como la motivación de las personas que estamos impulsando eso, sin recordando siempre cuál es como el objetivo que tenemos, ¿no? Como ese objetivo mayor que no debe sucumbir como frente a la instrumentalización, frente a las divisiones internas, frente
a agencias o a cualquier agente externo que quiere como llegar a imponer como su deseo frente a los deseos como del grupo, de las organizaciones de las que estamos llevando a cabo ese trabajo. Camila, ¿quieres comentar algo o le damos la palabra a Guaira? Yo creo que sí, estoy tratando de pensar en algo positivo que comentar para el final y todavía no se me ocurre muy bien, lo siento. Estoy poniendo mi mejor esfuerzo. Guaira, el micrófono es tuyo. Hola, bueno, gracias a Michelle y a Camila por la intervención. Yo creo que rescató mucho el transfeminismo como la ampliación de los movimientos feministas, que hoy por hoy nos ponen como un desafío sobre todo a las comunidades migrantes, porque hay como mucha invisibilización del sexilio, de nuestras identidades, como que la categoría de migración igual es un poco reduccionista. Y cuando vemos este tipo de incidencia en una sociedad todavía donde el patriarcado está full instalado, como que a una le da un poco de esperanza. Yo sé que 5 años, no sé cuántos años más se tardaron para que pudiesen lograr como una ley, a lo mejor diríamos que una ley no soluciona mucho, pero también da como harta incidencia y apaña en la organización. Ahí me quedan como varias cosas y entre esas como el desafío como de llevar estos temas de las disidencias, de los transfeminismos, de la ampliación de la lucha de derechos hacia las disidencias sexogenéricas al interior de las organizaciones de las cuales somos parte, que es como una de las grandes como situaciones que se dan y como tensiones. Y dos, como poder formarnos más en esta estrategia de incidencia pensando también como en cómo hacen ustedes para, no sé, financiarse, para buscar fondos, para poder como mínimamente tener un piso y a quien vocerea, que es una tarea titánica y a veces un poco ingrata, poder garantizarle como algunos pisos mínimos y a la vez como yo sé que es una pregunta muy, muy abierta, pero quizá algunas pistas de cómo han generado como estas estrategias de incidencia desde la financiación, ¿no? Desde los recursos para poder moverse como para incidir. Eso, gracias. ¿Respondo? Ujú. Sí, bueno, respecto al tema de la financiación, también tuvimos suerte porque habían financiadoras internacionales interesadas en que este tema se visibilizara, se hubiese algún tipo de regulación al respecto, de ley, principalmente financiadoras del norte global, o sea, Estados Unidos, Europa eh, donde apoyan como grupos LGBT para que vayan avanzando en temas de reconocimiento de leyes. Entonces, tenían como esa disposición de poder entregar recursos para que pudiésemos hacer incidencia, para que pudiésemos tener los dineros necesarios para poder llevar a cabo todo lo que hicimos. Yo, la verdad, como mi tema es como el activismo trans, de esos es como lo que me manejo como en términos como de búsqueda de recursos, financiadores y esas cosas. De temas de migración, no conozco la verdad como muchos financiadoras o recursos a los cuales se puede como solicitar fondos o presentar proyectos para poder hacer este tipo de trabajo como de incidencia política. Pero claro, en el caso nuestro, habían como estas financiadoras nosotros también a nivel como ya más institucional de cómo nos financiamos, tenemos varias fuentes de ingreso. Por un lado, la principal igual sigue siendo como las financiadoras internacionales de temas LGBT, también hay financiadoras de derechos de las mujeres que también a veces entregan recursos para este tipo de cosas. También tenemos bueno, proyectos que presentamos como al Estado, al gobierno, son los menos en realidad, sí. También tenemos
tenemos la página web como gente que nos dona a través de la página web, como donaciones de socios donantes. Y también vendemos charlas y capacitaciones a empresas o instituciones públicas sobre temas de derechos o de cómo incluir a las personas, a la población transgénero en las diferentes esferas de la sociedad. A veces también hemos hecho colectas. De hecho, tuvimos en octubre nuestra primera colecta regional, que tuvimos que pedir permiso al Ministerio del Interior, y salimos así con gorrito y con pechera a pedir plata a la calle. No nos fue tan bien como queríamos, pero como primera experiencia lo valoramos, porque nos sirvió como para poder saber cómo pedir plata a la calle y en qué fijarnos para la próxima vez que queramos hacer una colecta. Y también sirvió como también para poder como crear nexos con otras organizaciones que también nos estuvieron ayudando bastante, organizaciones LGBT también, que nos ayudaron. Esas son como nuestras estrategias de financiamiento. Me toca a mí. No, yo no tengo mucho para compartirles respecto de la estrategia. Sí, estoy en micrófono. Para compartirles de la estrategia de financiamiento, porque nosotras en Humanas tenemos distintos roles y yo, a propósito, he eludido siempre estar en ese rol de la formular proyectos y conseguir. Tengo habilidad para otras cosas. La persuasión se me da en otras cosas. Entonces no. Pero claro, hay agencias internacionales que hay que mapear, eso lo puedo decir en general, digamos, como saber qué agencias internacionales apoyan el trabajo de organizaciones que trabajan en derechos humanos. Pero sí respecto a la incidencia y a nuestras causas tan grandes de derechos humanos, o sea, cuando la compañera Guaidia habla del patriarcado, yo claro, me siento un poco más en confianza de decir, y vincularlo con lo que dice Michelle, bueno, tenemos objetivos grandes que que los podemos poner en distintos plazos. Para nosotras como organización feminista, nuestro objetivo es derrocar el patriarcado, entonces obviamente que eso no es una cuestión que vamos a lograr con una ley o un par de leyes, es una cuestión de otra envergadura, digamos, es como erradicar el racismo, o sea, estamos hablando de cosas demasiado estructurales en las sociedades y demasiado grandes. Por lo tanto, creo que siempre es importante tener claro que trabajamos en distintos frentes y hay oportunidades, hay contextos que exigen trabajar abocados a una ley o a una política pública, a una política municipal, pero que sabemos que eso no transforma todas las condiciones que nosotras estamos buscando transformar, y creo que todo lo que Michelle señaló y yo les compartí también dice relación con eso, o sea, cambiar una ley es para abrir una puerta que luego tienes que velar que se cumpla bien, que se implemente adecuadamente, que se hagan las reformas luego de haber estudiado cuál fue el impacto, etc. Y por eso es importante, aunque suena un poco contradictorio, no poner todo nuestro esfuerzo y no todos nuestros huevos en la canasta de la incidencia legislativa. No creer que todos los cambios que estamos esperando van a pasar por leyes. Son las leyes instrumentos importantes para esos cambios, sin duda, pero no son los únicos. Por lo tanto, creo que siempre debemos mantener el trabajo de nuestras organizaciones vinculado a la educación, al trabajo con las comunidades, a la sensibilización en general de las comunidades. Por ejemplo, no sé si es el ejemplo más pertinente. Las mujeres que están en situaciones de violencia, para salir de la violencia necesitan la intervención judicial, carabineros que las proteja, etc. Pero sabemos que aún existiendo eso, si la mujer no cuenta con redes de otras mujeres que la sostengan en ese tiempo, que la ayuden a identificar que se encuentra en una situación de violencia y que la ayuden a imaginar una vida mejor sin esa violencia, lejos de ese agresor, y que la acompañen en ese proceso que es largo y que es difícil y que es doloroso, la intervención judicial tiene su lugar, pero ese acompañamiento que damos las mujeres, las amigas, las hermanas,
de repente también las profesionales, las vecinas, etc. Entonces, yo creo que nuestras organizaciones vamos trabajando en esos dos niveles, en el nivel de institución y en el nivel de los cambios en las personas. Y pensando también en este contexto, que yo lo identifico como muy adverso, los cambios institucionales también los promueven personas. Por lo tanto, en un momento en que a lo mejor no vamos a tener tantas oportunidades de generar transformaciones institucionales, sin dejar de lado esa lucha, es importante también volcarse a los cambios en las personas que permitan, en un tiempo más, sostener esos cambios institucionales. No sé si lo estoy explicando bien. Si pensamos, por ejemplo, en niños, niñas y niños pequeños que están en formación y cómo sus cabecitas pueden perfectamente ir aprendiendo, incorporando lo que significa la protección, el respeto a las otras personas, la protección de los derechos de las otras personas, son personas que van a sostener en 10 años cambios sociales, cambios institucionales. Entonces, creo que hay que tener esfuerzos en distintos lados, institucionales y seguir trabajando con las organizaciones más directamente. Pero eso traté de decir, no sé si lo dije de manera ordenada, estoy un poco cansada también ya. Pero eso quería, o sea, como, claro, hay cosas que nos pasan un poco por encima. Creo que todo lo que fue el proceso de la ley de migración fue una cosa súper dura, súper dura. Pero no significa que no hayan otras cosas que se pueden hacer igualmente. Jenny, dime que no lo hice tan mal. No, tranquila. Agarramos bien el hilo. Sí, es un desafío enorme y el trabajo que hacen, ¿no? De hacerle frente a la institucionalidad, creo que es una decisión. Me imagino, bueno, yo que igual vengo más de los ámbitos desde los movimientos y desde las organizaciones, siempre para mí la institucionalidad, y más que vengo de Venezuela, para mí la institucionalidad siempre ha sido un contexto bastante hostil y, y nada, igual valoro todos los frentes, ¿no? De lucha y creo que son necesarios. Y también es como muy pretencioso pensar que muchas veces tenemos que estar en todas también, ¿no? Siento que también eso da cuenta de nuestras habilidades. Tú como dijiste, claro, que tus poderes de persuasión están en otro lado, en otro frente, ¿no? Y tu rol eso es otro dentro de la organización. Siento que eso también pasa en como un nivel más macro, ¿no? Con las organizaciones y con los movimientos, y que son desafíos enormes, y más para uno que para mí, por ejemplo, todavía la institucionalidad chilena es bastante engorrosa, muy legalista. También me he dado cuenta que casi tú no manejas términos jurídicos, como que no te entienden. Es como que no. Y claro, que también lo señalabas tú y lo señalaba Mitchell, ¿no? Que hay una suerte de profesionalización, ¿no? Que siento que tiene que haber aliados que también se dediquen a esto y que nos permitan hacer ese puente, ¿no? Entre las comunidades y entre la institucionalidad. Yo creo que ahí está el desafío, y también cómo esta institucionalidad se ramifica en los territorios también, ¿no? Que no quede como centralizado en una capital o en una ciudad. Ahí estamos a 4 minutos de terminar la última sesión, pero como es la última, darle palabra a Hilda, que la tiene levantada, no sé si quería hablar de hace rato, y luego Leila. Sí, yo quería preguntarle sobre todo a Camila con respecto al trabajo con mujeres. Nosotros hace 2 semanas que inauguramos una casa de acogida para mujeres, ya sea que estén en contexto de violencia de género o
o que estén privadas de libertad y no tengan donde cumplir su condena fuera, porque son migrantes, entonces no tienen redes de apoyo. Y ahí es complicado poder recoger recursos porque tampoco podemos dar a conocer la casa ni hacer propaganda. Y lo otro es que tampoco nosotras como colectiva estamos dispuestas a que nos instrumentalicen los partidos políticos, sobre todo en las regiones cuando están pidiendo votos. Cada vez que hay votaciones siempre llegan a los campamentos, llegan a donde la gente está más desfavorecida y realmente da una rabia muy grande. Entonces, por ejemplo, uno no saca nada con hacer incidencia en la casa de acogida para juntar fondos si sabemos que eso puede generar un peligro para las mismas mujeres que están ahí. Es una ciudad chica, no podemos no ser confidenciales con Claro. ¿Mm? Eso, no sé cómo lo hacemos, estamos autogestionando todo, pero es complejo y agotador. Wow. Leila, ¿quieres? Sí, buenas noches. No, bueno, un poco, tú lo dijiste ya, iba un poco como a decir que, claro, bueno, yo he sido parte de varios procesos o de alguna manera me he vinculado a diferentes procesos de incidencia y también me pasó un poco eso que tú dices, ¿no? Como que demasiado legalista en Chile. Y bueno, yo estoy en Arica, entonces a veces es súper complejo también buscar esa parte en regiones, en temas de derechos humanos en general, que no sean las personas que fueron víctimas de la dictadura, porque creo que hay como orgánicas, ¿no? Y hay como ahí ellos tienen sus redes, e incluso por las mismas legislaciones de reparación, pero en los temas indígenas donde yo lo que más me muevo y eso es súper transversal, o sea, bueno, Humana estuvo con el caso de la señora Gabriela Blas, ¿no? Entonces, creo que en general es bien complicado y además pasa eso, pasa que también hay dirigencias sociales que sin tener, o sea, que la hacen de todo. A mí me tocó también trabajar con mujeres en algún tiempo atrás y nosotros hacíamos estos talleres para dirigentes vecinales. Y claro, o sea, y al final veíamos que se concentraba en la misma señora, la misma dirigente se repetía el taller todos los años. Entonces, eso también es un tema, ¿no? Cómo vamos renovando la diligencia y también cómo vamos asumiendo. Yo sin querer queriendo a mí me tocó asumir un proceso, yo yo soy periodista y terminé siendo vocera de algún momento en algún lado, entonces es complejo. Yo creo que también nos pasa eso, nos pasa desde el activismo como primero que queremos estar en todos los frentes, después entender también que esto es una estrategia, así como ustedes contaron sus casos, ¿no? Que sola una no puede, y también un poco lo que decía la María Hilda, hay cosas que tampoco se pueden decir, qué es lo que no se dice en esta estrategia y qué es lo que, cómo nos vamos cuidando también. Entonces, claro, y es largo, ¿no? Por ejemplo, actualmente, de alguna forma, uno ha ido, por ejemplo, actualmente también hay casos de comunidades que están con procesos en la Comisión Interamericana, por ejemplo, y cómo ha sido súper complejo llegar a esos espacios para las personas. Entonces, me imagino que para las personas migrantes y promigrantes es más complejo cuando también
hay mucho tema de esto de sus mismas condiciones, digamos, legales en el país, ¿no? Entonces, bueno, más que nada eso que como darnos ánimo porque, y también reconocer qué es lo que una puede hacer, en qué momento y qué, porque también uno no puede hacer todo y estar en todos los espacios. Entonces, ¿cómo armar red? Yo creo que como esta es la última sesión ya, esta misma actividad, esta misma capacitaciones que hemos estado participando, creo que el mayor valor es eso, ¿no? De generar redes para apoyarnos en acciones que se está haciendo, ¿no? Pero sabemos también que un gran problema de las organizaciones es precisamente la sustentabilidad, porque eso genera rotación, pero a la vez también genera también que hay dirigentes o personas que son las únicas, ¿no? O el dirigente eterno. Entonces también cómo vamos resolviendo eso. Nosotros ahora en Arica, ¿cómo lo hemos ido resolviendo? Hemos vuelto a la autogestión. Aquí hay mucho de asistencialismo de fondos públicos en general, no lo digo en mala onda, pero de postular un fondo un poco como para disfrazar algo y poder hacer cosas. Pero una de las acciones que yo he visto que se ha generado post estallido social y después de lo que sucedió con el plebiscito ha sido generar redes de autogestión. Y bueno, ver creo ahí cómo resulta, cómo se da. Y por ejemplo, este sábado nosotros vamos a tener una feria donde están las disidencias, va a haber agrupaciones migrantes, vamos a estar las personas de los pueblos indígenas, también se va a ver actividades para las infancias. Entonces, como un poco desde la autogestión, juntarnos de diferentes frentes, precisamente para apoyarnos. Eso, y creo que la gran flaqueza en general, por lo menos que yo siempre veo cuando las organizaciones están, uno lo comunicacional, que es como mi ámbito, que uno ve que las personas lo ven como que eso no es necesario, o es lo último que ven, y no se plantean. Entonces después cuando vienen los medios, algo se ven agobiados o se ven sorprendidos. Y segundo, todo lo que es legal. Efectivamente, es difícil contar con apoyo o orientación legal desde regiones extremas en temas específicos, ¿no? Entonces, generalmente las personas terminan pidiendo apoyo a alguien, y yo, como que necesariamente, como funciona la estructura, necesitas conocimientos técnicos, porque uno no entiende los tecnicismos, entonces es complejo. Eso es bien complejo, yo lo he visto varias veces. Y bueno, eso más que nada, como la otra vez yo compartí una experiencia de las cajas de casa particular, que a mí me tocó verlo de cerca, como hicieron su incidencia, que yo he visto como que ha sido un caso bien, o sea, fue como un proceso bien largo, que me tocó verlo desde acá, participar en algún grado pequeñito de este espacio. Y también me ha tocado ver otros tipos como de observancia y cosas así. Y bueno, yo desde lo que yo hago, desde la radio, desde lo que yo hago, igual siempre en la medida que a veces dirigentes o personas necesiten algo, por ejemplo ahora una agrupación de mujeres quería hacer algo, uno está siempre como apoyando, porque en realidad es lo que siento que puedo contribuir, ¿no? Pero eso es agotador, pero también creo que lo principal es eso, cómo nos repartimos los roles, no querer hacerlas todas, y la sustentabilidad de las orgánicas, que ahí también es como un tema que revisar, ¿no? Eso, nada más, gracias. Qué gusto verte, Leila, tanto tiempo. Sí. Gracias, Leila, por tus comentarios, que siempre encuentro que son muy acertados. Muy humano. Estamos en también. sintonía. Sí, muy humano, me encanta. Sí. Y sincero. No sé si Camila, Michelle, ¿quieren dar un comentario para cerrar? Ya para despedirnos. Algo que nos motive, que nos motive a seguir. Sí, yo les quería agradecer la posibilidad de compartir esta tarde con ustedes. En lo personal me costó mucho llegar aquí, Jenny lo sabe, tengo que hacer una presentación también mañana y estoy un poco
justo estaba complicada con los tiempos, pero quería mucho poder compartir con ustedes, quedar disponible a propósito de los roles y cosas que sabemos hacer y cosas que no sabemos hacer y que a veces podemos decir que no también, quedar disponible con el trabajo que nosotras desde Corporación Humana hemos llevado adelante para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Siempre tenemos la disposición de poner a disposición de las organizaciones ese trabajo que nosotras tenemos de algún modo el privilegio de poder llevar adelante, porque precisamente tenemos ese financiamiento y nos permite, imagínense, yo me siento una persona totalmente privilegiada que puedo trabajar en lo que más me gusta hacer y todo mi desempeño profesional, digamos, ponerlo al servicio de las causas en las que creo, realmente es una suerte. Así que cuenten, por favor, con la posibilidad de compartir, como dice Leila, de repente información, cosas que no se conocen o que se necesitan profundizar. No sé en concreto qué, compañeras, pero sepan que Humanas existe, que nos interesa seguir siempre tejiendo lazos con organizaciones, aunque estén en otros lugares, y que posibilidades de trabajo en común no siempre aparecen al principio y no tampoco siempre sabemos hacerlo todo, pero estamos a disposición de cuestiones que puedan requerir. ¡Ay! ¿Ese quién es? Leila, ¿quién es? Es mi hijo. Nos está saludando. Hola, Sí, hola. un niño, qué bien. Mm. Bueno, eso. Y eso que está haciendo la Leila, así como que nuestras vidas son eso. También vamos con nuestras familias, con nuestros hijos pequeños, con nuestras amigas, nuestras mamás, y las involucramos en estas cosas y se tienen que subir nomás, porque así está la vida. Así que no sé si eso puede ser un buen comentario de cierre, no lo creo, pero es lo que puedo compartirles en este momento. Sigan trabajando, admiramos muchísimo el trabajo que ustedes llevan, que es súper difícil, y quería eso, que quedáramos en contacto, compañeras. También Gracias, Camila. agradecerles mucho como la oportunidad de exponer nuestra experiencia, ojalá haya sido de ayuda. También quedo disponible a cualquier persona que me quiera contactar o contactar a la asociación. Quizás también de aquí de todas las cosas que conversamos, veo también como necesidades quizás en fortalecimiento organizacional, el tema del financiamiento. Son cosas que nosotros en todos estos años que llevamos como asociación hemos podido ir construyendo a poco, y también tenemos disposición a poder compartir esa experiencia de cómo hemos ido logrando también como ese fortalecimiento organizacional, que no ha sido fácil, también ha sido como discusiones internas, ponernos de acuerdo, muchas cosas que van pasando en las organizaciones sociales, porque somos personas y no siempre pensamos todas igual y compartimos lo mismo, y tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo. Y esas experiencias también las podemos poner como a disposición si quisieran escucharlas también a futuro. Y eso, pues, que les vaya muy bien. Un abrazo a la distancia. Súper bueno, muchas gracias Camila y Michelle por resonar a este llamado de la escuela a último minuto. Ya les contaba que este módulo tuvo una transformación total. Se pensó de una manera y se llevó a cabo de otra manera. Así que igual gracias a ustedes por haber resonado con este llamado y estar hoy día compartiéndonos sus experiencias tan significativas y valiosas para las luchas. De verdad que les admiramos un montón, al menos de mi parte, es mutua esa admiración. Bueno, hoy damos concluida la sesión, la última sesión virtual, de la Escuela Trenzando Territorios, y para vernos prontamente el 26 y 27 de noviembre en Santiago, en la Casa del Maestro. Muchas gracias por acompañarnos en todo este proceso. Fueron 4 meses y esperemos que podernos abrazarnos y darle cuerpo, ¿no?, a estas caras desde las pantallas. Gracias Camila, gracias Michelle, gracias a cada uno de ustedes que hicieron
posible también esta escuela con su participación. Bueno, que les vaya muy, muy bien. Y ese encuentro me imagino que va a ser hermosísimo y muy importante para renovar energía y fortalecer que vamos en la senda correcta. Así que les deseamos que les vaya súper bien, que sea muy provechoso. Gracias. Y bueno, y contarles que mañana les estaré mandando información del encuentro y ya me he estado comunicando con cada una, pero ahí todavía hay personas que me faltan comunicarme, pero ahí estamos en comunicación. Voy a